Bueno, ahora sí, ya estamos otra vez en transmisión. Gracias por su paciencia. Esperamos que esta transmisión y esta charla sea de gran bendición, como les decía cuando habíamos iniciado. Estamos para conversar hoy sobre el pastor como exégeta en el marco de las charlas que estamos ofreciendo por el mes del pastor. Y sin más, quiero introducir a nuestro invitado, es el doctor Samuel Pérez Millo. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. ¿Qué tal, Samuel? Allí desde Vigo, España, ya es casi pasada las 9 de la noche, ¿no? Sí, ya el sol se fue hace bastante rato, de modo que yo estoy en la noche y muchos de los oyentes estarán en pleno día. Así es, bueno. Le pido, Samuel, si no es mucha molestia, que cuando hable un poquito más cerca de la cámara o de la computadora, así podemos escucharlo un poco mejor. El sonido se escucha, pero es un poquito bajo. Y Muy bien. allí en la ciudad de los vientos, de los rascacielos, Chicago, tenemos a Carlos Astorga, un gran amigo y también que ha estado con nosotros antes. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Iván, gusto en saludarles. Otra vez contento de estar aquí con ustedes. Bueno, ambos tienen experiencia en el ministerio, también en el pastorado y por supuesto en este aspecto de lo que es el estudio exegético de la Biblia. Y por eso es que hemos invitado el doctor Samuel Pérez Millo con su vasta experiencia académica y pastoral, y también Carlos, quien cuenta con una licenciatura en informática y también ha estado trabajando en el área de cómo la tecnología puede implementarse en el ministerio. Ambos nos van a ir enriqueciendo a través de esta charla que va a iniciar ahora mismo. Doctor Samuel Pérez Millo, le quiero preguntar, ¿qué es la exégesis? ¿Nos puede describir de qué estamos hablando? Bueno, exégesis es, como casi todas las palabras técnicas, una palabra que procede del idioma griego y que literalmente significa explicación. Es decir, la exégesis es dar la explicación interpretativa del significado de un determinado texto. Esto está vinculado con otra palabra que a veces no suena demasiado, que es la hermenéutica, que es la acción de un intérprete que está describiendo el significado pleno de un texto. Por tanto, hacer una exégesis es dar una explicación, y hacer una exégesis bíblica es dar una explicación de la Biblia, de un pasaje de la Biblia, de un libro de la Biblia o de un versículo de la Biblia. ¿Y por qué la exégesis es importante como tarea del pastor? Dentro de sus responsabilidades, ¿por qué decimos que el pastor como exégeta? ¿Nos puede explicar? Bien, el pastor es una persona que con un don específico del que le ha dotado el Espíritu Santo, es instrumento en las manos del Espíritu para edificación del pueblo de Dios mediante la instrucción de su palabra. El pastor está llamado, como significa su propio nombre, a pastorear. Y el reglamento de funcionamiento del pastor está en el Salmo 23. De manera que el pastor del Salmo 23 lleva a cada una de sus ovejas a lugares de pastos delicados, es decir, de pastos necesarios para esa oveja. La pastorea en la tranquilidad necesaria para que pueda alimentarse y la lleva también a aguas de reposo. Cuando aplicamos la figura a la Iglesia, el don de pastor tiene que ver con una misión en la cual la enseñanza del pueblo de Dios es el objetivo fundamental. El apóstol Pablo habla de pastores, como de Timoteo, por ejemplo, colaborador suyo, cuya misión le exige que predique la palabra. Y continuamente a lo largo de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, se habla precisamente de la labor pastoral vinculada con la Biblia. Por tanto, si el pastor está llamado a apacentar al rebaño dándole el alimento vital, que es la palabra de Dios, el pastor tiene necesariamente que interpretar el texto, dar el significado del texto y de otra forma hacer exégesis del texto para que todos puedan comprenderlo. Cuando abrimos el Evangelio según Juan capítulo 1,
En el versículo 18 se habla de uno de los ministerios de Jesús. Y se dice que al Dios invisible, que el Dios invisible es revelado, es manifestado por medio del Verbo encarnado. Y literalmente lo que dice Juan allí es que Cristo está haciendo la exégesis, dando la explicación de lo que Dios es. Por tanto, el pastor tiene necesariamente que acudir al texto bíblico, palabra de Dios escrita, para el alimento del rebaño. Tiene que hacer exégesis. Muy bien, excelente respuesta. Y por eso yo quería preguntarle, usted que viaja tanto y está en interacción con pastores, maestros, incluso gente laica, ¿qué es lo que se está haciendo bien y qué pudiera mejorar en esta área de la exégesis y la interpretación bíblica aplicada a la predicación? Las cosas que se están haciendo bien y las áreas donde tenemos que mejorar. Se está haciendo bien, por lo menos por algunos pastores, en su determinación de enseñar y predicar la Biblia. Hay una frase muy curiosa, voy a permitirme la licencia de decirla, del gran predicador Spurgeon. Este hombre hace prácticamente 200 años atrás dijo algo que es impactante. Llegará un día en que en lugar de un pastor alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Quiero decir esto, que el púlpito de la iglesia en muchos lugares está falto de la presencia de la palabra de Dios. Hay mucho comentario, mucho discurso, mucho me parece, etcétera, etcétera, pero lo que el pueblo de Dios necesita es oír la voz de Dios. Por tanto, la primera gran necesidad de un pastor es leer la Biblia. El apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. No solamente referido a una lectura genérica que debe hacerse en la iglesia, sino específicamente a que el maestro, en este caso Timoteo, no abandone la lectura, la meditación de la palabra de Dios. El gran ejemplo de Pablo es evidente cuando al final de su ministerio, esperando la partida, porque hay una sentencia a muerte, le pide a su amigo Timoteo que le traiga los pergaminos, es decir, rollos, libros de la palabra de Dios. Por tanto, la primera enorme necesidad del pastorado es conocer profundamente la Biblia. En segundo lugar, el pastor tiene que dedicar tiempo preferente a la palabra de Dios, aparte, lógicamente, de una labor pastoral de ayuda, de aliento, de visitación. Pero lamentablemente estoy viendo a lo largo del mundo y especialmente en Hispanoamérica a pastores que tienen que abrir la puerta de la iglesia, hacer ciertas labores de mantenimiento de local, visitación de unos y de otros, etcétera, etcétera. Y la pregunta que yo me formulo es ¿cuándo este hombre tiene tiempo de dedicarse al estudio de la Biblia? Luego tú ves bibliotecas de predicadores, de pastores, y la biblioteca del pastor, salvo que tengan toda la información de un logos, es enormemente pequeña. Yes. Bibliotecas que pasen de 300 o 400 volúmenes son raras. Y necesariamente el pastor tiene que recuperar la necesidad de la lectura y de la actualización. Nadie que termina un instituto bíblico, que termina un estudio en la Facultad de Teología, sale con conocimiento absoluto. Sale con herramientas, pero no con conocimiento. Esto exige que el pastor tiene que dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios y programar una exposición sistemática de la Biblia en sus congregaciones. Por tanto, yo creo que la enorme necesidad es atender a lo que realmente es la Biblia, darle la importancia y asumir la responsabilidad moral delante del gran pastor de las ovejas de predicar la palabra. Para eso hay que estudiar y hay que formarse. Wow, excelente, doctor Peremillo, y usted ha tocado un punto importante y es el hecho de realmente la lucha que tienen los pastores normales, ¿no? Por combinar su vida de familia, de trabajo y también ministerial. Y francamente muchos de ellos tampoco han tenido la formación académica
como nosotros, que estamos conversando aquí, hemos tenido la oportunidad, y tienen como cierta temor o hasta incluso pereza por querer allegarse a los textos originales, me estoy refiriendo al griego, al hebreo. ¿Es importante conocer esos idiomas? ¿Cómo usted pudiera estimularlos? ¿Qué puede decirles al respecto? Bueno, es importante. No podemos olvidar que la Biblia ha sido escrita en 3 idiomas esenciales. En el Antiguo Testamento, hebreo, arameo también, y en el Nuevo Testamento prácticamente el griego koiné comprende todo el contenido del Nuevo Testamento. Ahora, los idiomas bíblicos no son tampoco fáciles, sencillos y simples. Son complejos y son complicados. Estudiar el griego bíblico requiere años de entrega y de dedicación. El idioma español, por ejemplo, tiene un verbo y casi siempre las acepciones de ese verbo son iguales en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica. Pero cuando tú vas al griego, un verbo griego puede tener 7, 8, hasta 10 significados distintos en el idioma castellano. Por tanto, no es fácil. Pero todos los pastores pueden aproximarse al griego, comenzando por adquirir algún texto de ayuda que le permita por lo menos conocer cómo se lee, cuáles son las letras del texto griego. Ahora, cuando ya tienen ese conocimiento pueden avanzar un paso más, pero yo les diría a los pastores que lo que necesitan es conocer la Biblia en su idioma, no tanto el texto griego. Ahora, el texto griego es muy importante, por tanto, el gran desafío, sobre todo a gente joven, es estudiar el idioma bíblico. Para eso hay cursos de extensión, hay cursos por correspondencia, y el que no puede alcanzarlo así, tiene materiales de consulta extraordinariamente buenos en el día de hoy. Hay libros que dan el significado de las palabras griegas en los distintos lugares del Nuevo Testamento. Hay concordancias analíticas hispano-griegas o greco-españolas en donde, aunque no sepas griego, puedes ir a buscar la definición, te señala la palabra griega dónde está y te da el significado. Hay enormes recursos electrónicos en el día de hoy que son fáciles de llevar y de soportar porque no necesitan una biblioteca para 3.000 volúmenes, que se pueden adquirir de una forma más o menos sencilla o simple, incluso económica, que le van a permitir al pastor determinar cuál es el verdadero significado de una palabra en el texto griego. Por tanto, mi reflexión a todos los pastores que nos escuchan es que los que saben griego sigan estudiando griego. Esta tarde yo estaba estoy trabajando en el comentario del Evangelio según Juan, de mi colección. Y he estado más de una hora buscando la razón del por qué Juan utiliza un verbo griego que no significa lo que él dice ahí, y hay que investigar de dónde viene, por qué se origina esa traducción, etcétera, etcétera. Esto es complejo, pero tenemos libros, tenemos comentarios en donde eso está resuelto y el pastor no tiene que hacer más investigación que leer lo que el investigador ha hecho también. Por tanto, es necesario que se le dedique tiempo y atención a los recursos necesarios para una buena exégesis bíblica. Y Carlos, aquí el doctor Peremillo habló, ¿no?, de la falta de recursos, libros, materiales que los pastores tienen, y también de las herramientas modernas que existen hoy para poder hacer estudios serios exegéticos. ¿Nos puede mostrar algo de eso, de lo que está disponible en Logos? Porque incluso la serie de comentarios que está allí atrás, ¿no?, del doctor Samuel Peremillo, todas esas ahí, también está dentro de nuestra plataforma Logos e interactúa muy bien con todos estos herramientas que pueden ser útiles a los pastores. Así es, Iván, déjame mostrártelo. Esta es la biblioteca tesoro de Logos en Logos 6.
y está también incluido adicionalmente a los volúmenes que están en la Biblioteca Tesoro, la colección de Samuel Pérez Millos. Así es que una de las cosas que él mencionaba es la necesidad de profundizar en la lectura de las Escrituras, y estoy 100% de acuerdo. No hay nada que pueda sustituir el conocimiento profundo del texto de las Escrituras en su totalidad. Pero a veces algunos pastores, por la falta de tiempo o por la falta de compromiso o la falta de recursos para adquirir una buena colección de libros, no pueden llegar más allá que lo que les permite la lectura de su Biblia. Y ahí es donde creo yo que una herramienta como la Biblioteca Tesoro y ahora los comentarios de Samuel son valiosísimos, especialmente en nuestra época donde tenemos tantas responsabilidades alternas, como mencionaba también Samuel. No solamente tenemos la responsabilidad el análisis y el estudio de las Escrituras, pero otras muchas responsabilidades ministeriales y de familia y otras, ¿verdad? Entonces, una herramienta como Logos es la que nos permite acelerar gran parte del proceso al poner a nuestro alcance recursos digitales que pueden colaborar juntos y que pueden ahorrar muchos de los pasos necesarios normalmente. Así es que, solo para mostrarles, esta es la Biblioteca Tesoro, y podemos ver aquí que esta biblioteca tiene 651, incluyendo los 8 libros del comentario de Samuel. Y pudiéramos, aquí creé yo algunas colecciones, una colección de comentarios, por ejemplo, y podemos ver cómo hay 255 diferentes libros que están asociados al comentario de las Escrituras. Y aquí busco el nombre de Samuel, entonces vamos a ver que están los 8 libros que están ya en formato digital de su colección. Tenemos también diccionarios, ninguno que tenga como autor a Samuel, pero aquí están algunos diccionarios, léxicos, ¿verdad? Hay 10 léxicos en esta colección, y lo interesante es que después de que tenemos los libros aquí en este librero digital, digámoslo así, podemos hacerlos que funcionen de una manera muy eficiente todos juntos. Por ejemplo, un poco más adelante vamos a estar hablando de algunos de estos textos, y yo pude ya hacer una lista de los pasajes que voy a tener en consideración. Y cuando hago clic en uno de estos pasajes, he conectado mis herramientas de tal manera que cuando yo selecciono ese pasaje, mi Biblia Reina Valera se abre en ese texto. También el comentario de Samuel inmediatamente va al volumen correcto de su colección y se abre en el versículo 17. He conectado también la Biblia de las Américas, e incluso he puesto aquí una herramienta de comparación de versiones, de tal manera que pueda analizar el texto bíblico no solo en la Reina Valera, que quizá es la Biblia base de muchos de los que nos están escuchando, pero también en la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, etc. Otra cosa que la Biblioteca Tesoro nos ayuda a hacer es obtener más información en relación al texto bíblico sin tener que perder tiempo buscando el volumen adecuado o la definición correcta en el diccionario. Si pueden observar, cuando puedo mover aquí el mouse y el cursor y ponerlo sobre diferentes palabras del pasaje, la herramienta de Logos puede inmediatamente mostrarme más información respecto al parsing de esa palabra. Aquí abajo pueden ver cómo dice que este es un adjetivo, dativo, plural, masculino. Samuel nos va a hablar de algunas de estas cuestiones del texto griego. Pero también tengo una pantalla de información de este lado donde puedo ver una definición básica de la palabra española muerte, lo mismo que la palabra griega utilizada en este contexto. Quisiera yo hacer más análisis sobre esto, puedo ir al diccionario de la lengua española y puedo hacer esta búsqueda, y entonces puedo encontrar la definición base del diccionario español, o puedo ir a un diccionario bíblico que, como también ya lo hice estar vinculado al diccionario de la lengua española, inmediatamente ya había localizado la entrada para la palabra muerte, ¿verdad? Entonces, y esto
sin tener que estar buscando los diferentes volúmenes a lo largo de nuestros libreros, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, hay grandes ventajas en el utilizar las herramientas de Logos de una manera conjunta, que quizá podemos hablar un poco más adelante ahorita en la charla. Samuel, para darle entendimiento a la gente que nos ve aquí, ¿no? Todo esto que Logos ha compactado, por así decirlo, en un recurso digital, ¿es realmente útil a la hora de estudiar la Biblia? ¿Es parte del proceso natural de un estudioso de la Escritura? No es solo parte del proceso natural, es un elemento esencial para el estudio de la Escritura. Por ejemplo, vamos a estudiar un versículo cualquiera, Juan capítulo 1, versículo 1, y de pronto me aparece, en el principio era el verbo. Verbo en español significa un elemento de la gramática que puede ser conjugable, pero significa mucho más en el texto griego. Y en el texto griego, verbo significa palabra. Pero la idea que yo tengo de palabra es un morfema, un lexema, una unidad que funciona con un determinado sonido y un determinado significado. Mientras que en el texto griego, esa palabra significa a veces todo lo contrario que significa en castellano. Por ejemplo, cuando yo digo palabra, estoy hablando de una expresión singular de todo un conjunto de palabras que forman una frase. Pero cuando la Biblia habla de palabra, puede estar hablando de discurso o de una palabra absoluta, que es el Hijo de Dios. De ahí que en Hebreos 1 y en adelante nos dice que Dios en los postreros días nos ha hablado por Hijo. No hay artículo ahí en el texto griego, nos ha hablado por Hijo, significa que el discurso de Dios se ha formulado en una sola palabra, que es el verbo. De manera que yo necesitaría, para ir entendiendo este asunto, necesitaría una Biblia de una versión castellana para leerlo ahí. Segundo, un texto griego que me diga lo que hay en ese texto castellano. Tercero, un diccionario bíblico, un diccionario griego que me dé el significado de las palabras. Cuarto, un diccionario bíblico que me hable algo de teología en cuanto a ese concepto. De manera que para estudiar un versículo yo tengo que apilarme un montón de libros. Y cuando voy a estudiar una epístola, todavía peor. Tengo que estudiar el contexto social de la epístola. Algunas veces pensamos que la epístola de Pablo a los Corintios, que es una de las famosas epístolas, es un mensaje para mí en el día de hoy en todo el sentido. Bueno, de acuerdo. La Biblia es atemporal, por tanto, lo que Pablo ha enseñado a los Corintios es una enseñanza para mí. Pero hay un contexto social, en donde me dice que algunos de aquellos entraban a la cena del Señor bebidos incluso, porque había un contexto social de una cena amistosa en donde se comía y se bebía. Si yo no tengo el contexto social, no voy a entender el significado de algunas palabras de Pablo. Luego añado otro libro más. En fin, al cabo de un rato, yo tengo necesidad de 8 o 9 libros para entender un texto bíblico bien. Cuando tengo un recurso como Logos que me da todo el contenido necesario en una sola acción. Y para ponerlo a prueba, yo creo que mi amigo allí del otro lado ha estado siguiendo lo que usted decía. Esto no estaba programado. Así que en el momento, creo que tú buscaste allí Juan 1, ¿no? El verbo. Carlos, cuéntanos, ¿qué es lo que encontraste? Así es, lo que puse fue el pasaje que él mencionó. Lo abrí aquí en la versión Reina Valera y después brinqué a mi diccionario. Samuel dijo, necesitamos un diccionario de la lengua española, ¿verdad? Y aquí está el diccionario en verbo para lo que es la definición normal en nuestro idioma. Pero cuando al conectar el diccionario de la lengua española con el diccionario bíblico, entonces vemos cómo verbo en las escrituras tiene una connotación mucho más profunda porque está asociada a la palabra logos, ¿verdad? Que es la que vemos acá en el griego, ¿verdad? Una de las ventajas también de ver las escrituras en la biblioteca Tesoro y con la Biblia Reina Valera o la Biblia de las Américas,
podemos tener el interlineal, tal y como está también en el comentario de Samuel. Así es que podemos ver la palabra en español, la palabra griega y la transliteración de la palabra griega, de tal manera que si nosotros no sabemos mencionar a partir del griego, podemos ver aquí las mismas palabras con los caracteres latinos. Y todo esto de una manera prácticamente automática, ¿verdad? Acá está el léxico que tenemos en la biblioteca Tesoro, y aquí está también la entrada para logos, y aquí está las diferentes definiciones y connotaciones, la palabra original en el hebreo, que es el equivalente griego, para la cual es el equivalente del griego logos, ¿verdad? Y algunas referencias también asociadas a este mismo concepto. Así es que de una manera muy rápida podemos considerar todos estos diferentes elementos que Samuel estaba mencionando sin tener que tomar todo el tiempo. Oye, tengo que estudiar la palabra logos y dónde estará, dónde está en el diccionario, y buscar el índice y después ir al diccionario bíblico y otra vez hacer lo mismo. Y todo ese tiempo que uno tiene que tomar en compilar los recursos y después abrir las páginas adecuadas y mirar en un lugar y en otro, todo está en una sola pantalla de una manera muy accesible con la Biblioteca Tesoro. Excelente, la verdad que estamos muy entusiasmados por esta presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta, estamos recibiéndolas a través de nuestro correo electrónico, mensajes@logos.com, mensajes@logos.com, y también a través de Twitter usando el hashtag charlalogos. Y recién estábamos mencionando los comentarios del doctor Samuel Pérez Millo, también la Biblioteca Tesoro, y ambos están en una promoción especial durante este mes de octubre, así que les invito a que al terminar esta charla miren allí desde nuestro sitio web las alternativas, y también si quieren pueden llamarnos, estamos aquí listos para atenderlos. Están los teléfonos allí al pie de este video y podemos responder a sus preguntas. Hay financiación para poder estirar el pago en 12 meses. E incluso también tenemos un mega pack de consulta, donde hay varios otros recursos adicionales a un descuento incluso mayor y con mayor facilidades de pagos. Y hablando, por cierto, de los comentarios, doctor Samuel Pérez Millo, ¿cómo nació esta idea de emprender semejante magnitud de obra? ¿Quién lo convenció? Bueno, yo aún no sé quién me ha convencido. El gran problema de esa obra soy yo mismo, que me he dejado convencer. Entonces, al principio de todo, me hablaban, la editorial, de hacer un comentario. Yo les dije, bueno, es interesante, hagamos un comentario, sobre todo desde el pensamiento hispano, no en dependencia de traducción de otros idiomas, que yo respeto y leo y aprecio tremendamente. Pero creo que es tiempo de escribir algo de validez o de valor desde el pensamiento hispano. Entonces, le dije, pero hay unas condiciones, digamos así, para que esto sea posible o lo vaya a realizar. Y es, tenemos excelentes comentarios en castellano que no entran en asuntos técnicos ni tienen el texto griego. Por tanto, si ya hay un buen comentario en castellano, dejémoslo y promovámoslo. Ahora, si además de eso le podemos añadir un interlineal actualizado. Segundo, podemos usar un texto griego mucho más moderno que lo que había hace unos años, y no podemos olvidar que los textos griegos van evolucionando de una forma tremenda y van apareciendo manuscritos que no se conocían, etcétera, etcétera. Si podemos darle además el significado literal, palabra a palabra, el análisis gramatical, palabra a palabra, vamos dotando a ese comentario de unos recursos que no había. Si podemos además hacer una introducción a cada uno de los capítulos y a cada uno de los libros, amplia, mucho más amplia de la que habitualmente se hace, entonces interesa hacer la colección. Y ahí comenzó. Y claro, me he encontrado con que el primer libro que hice, que es el de Mateo, pasa de 2000 páginas. Y ese es un desafío colosal. Pero a ese ritmo estamos ya en el libro número
11 y el 12, el volumen 11 y el 12 está en ejecución. Y claro, eso es una obra que a mí me está trayendo, digamos así, de cabeza. Pero es una bendición tan impresionante el ir descubriendo asuntos que yo tenía relativamente conocidos o seguros e ir viendo que realmente muchas veces nosotros decimos lo que queremos que la Biblia diga, pero no tanto lo que realmente dice. Y esto exige un despojarse de vinculaciones, yo diría, denominacionales, de escuelas teológicas, etcétera, etcétera, que todos tenemos, para preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú dices aquí? Y decirlo con seguridad. Wow, y en relación a ese tema, doctor Pérez Millo, le voy a hacer una pregunta, y sí, muchos nos están pidiendo que hagamos la exégesis de un versículo, y lo vamos a hacer, así que no se vayan, está eso en programación, pero ya que habló de que muchas veces el predicador dice lo que a él quiere decir, ¿no? O decirle hacerle decir a la Biblia lo que él quiere que diga, yo le voy a hacer una pregunta y quiero que sea honesta, un tiempo de confesión. ¿Usted ha cambiado alguna interpretación de un pasaje? ¿Un pasaje ha cambiado su interpretación a lo largo del tiempo y en la medida que lo he ido estudiando? Años atrás usted pensaba que significaba esto y hoy piensa diferente. ¿Nos puede dar un ejemplo y por qué? Bueno, sin duda ninguna hay muchos. Y esto, toda persona que está vinculada al estudio de la Biblia, a la exposición bíblica, a la teología, tiene que reconocer que no tenemos verdad absoluta. Por tanto, tenemos que ir investigando y cuando descubres que en el contexto total de la Escritura hay que cambiar alguna cosa, interesa cambiarlo porque no estás para recibir el aplauso de los que piensan de esa manera, sino para recibir la bendición de Dios en la enseñanza de su palabra. Pongo un ejemplo. Durante años yo he sido instruido en una escuela teológica, yo diría, un tanto extrema en algunas conclusiones, y para mí el Sermón de la Montaña era estrictamente una teología o una enseñanza o una ley o una constitución del reino de los cielos. Y la respuesta a la pregunta ¿qué es el reino de los cielos? Se daba o la daba como el reino milenial de Cristo en la tierra, futuro. A medida que tú estudias la Biblia, te preguntas si reino de Dios y reino de los cielos son tan distintos o son la misma cosa, expresada por personas que tienen un escrito como objetivo. Mateo tiene como objetivo principal de su evangelio responder a una pregunta. Si Cristo es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y Mateo responde y utiliza habitualmente el reino de los cielos porque era precisamente el significado que la profecía daba a ese reino. Pero cuando tú vas a los escritos de Pablo, lees que Dios nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Por tanto, surge un conflicto. ¿Qué es reino? ¿Qué no es reino? Segundo, cuando estudias entonces el capítulo de Mateo sobre el Sermón de la Montaña, ahí viene un hombre, Nicodemo, con un problema, yo diría un problema existencial. ¿Cómo sé yo que doy la medida para entrar al reino? Porque la profecía dice que lo haré pasar por debajo de la vara y por los vínculos. ¿Y cómo sé yo que entro al reino? Porque todos ellos estaban en la idea de alcanzar la justificación por medio de obras legales. Y viene a Jesús, y Jesús le dice, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, ni ves, ni entras al reino. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿yo he nacido de nuevo o no? Sí. ¿Dios me ha trasladado al reino? Sí. Esta es la ética del reino, por tanto, el Sermón de la Montaña es un mensaje de ética y de valores morales aplicado a todo creyente en todos los tiempos. He tenido que cambiar de posición. Y como esto, pues podría citar algunos más, pero este es un ejemplo general. No, lo importante es rescatar es que todo realmente exégeta, estudioso de la Biblia,
puede ir investigando y descubriendo nuevas verdades en la medida que gasta tiempo con la palabra de Dios y descubrir las joyas, y eso era un poco la intención detrás de la pregunta. Pero vamos a hacer algo bien específico, Vamos a llevar a la audiencia paso a paso en cómo realizar la exégesis de un versículo. Y para eso, usted, Samuel, eligió Hebreos 9, ¿no? Hebreos 9. Cuéntenos un poco el contexto de este pasaje y por qué lo eligió, mientras Carlos allí lo va a preparar en Logos para que veamos cómo esto prácticamente se puede llevar a la práctica. Bueno, lo he elegido por una razón. El Textus Receptus ha permitido establecer unas traducciones que el término pacto se mezcla o se confunde con testamento. Por tanto, cuando yo traduzco ahí que es necesario la muerte del testador para hacer válido el testamento, me vengo a un entorno legal del mundo occidental, pero no a la enseñanza del autor o del escritor de la carta a los hebreos. El término testamento, que se traduce en algunas partes de ese capítulo, es el mismo término que pacto. Y lo que está diciendo ahí el texto bíblico es que no puede haber pacto sin la muerte de una víctima, que es muy distinto que no puede haber testamento sin la muerte del testador. De manera que el pacto que Dios hace con los que creen en Cristo, el pacto en su gracia, en su misericordia para los salvos, exige la muerte de una víctima. Y la muerte de la víctima es Cristo, que es el contexto general de la carta a los hebreos. Por tanto, cuando tú analizas puntualmente ese versículo, la primera pregunta que te surge es, ¿por qué motivo se traduce aquí testamento cuando la misma palabra más atrás es pacto? Y tienes que decir cuál es el contexto general de la carta. Y por otro lado, para estudiar ese versículo o cualquier otro versículo de una carta, tienes que preguntarte ¿para quién está escrita la carta? ¿Para creyentes o para inconversos? Bueno, sin duda ninguna, Hebreos es una carta dirigida a creyentes. Por tanto, en ese sentido, tiene que estar hablando de la razón del por qué Dios puede perdonar nuestros pecados mediante la muerte de la víctima, pero no la muerte del testador. Muy bien, a ver entonces, Carlos, ¿cómo se vería todo eso en Logos? Estamos estudiando ahí Hebreos 9:16, y si usted, doctor Samuel, también puede mirar la pantalla y podemos tener una interacción entre los dos, guiándonos paso a paso, ¿no?, de un estudioso de la Biblia. Ahí estamos, en Hebreos 9:16. Así es, pudiéramos comenzar de hecho del puro versículo, ¿verdad? Aquí tenemos en Logos la posibilidad de usar nuestras guías. Hay una que se llama Guía de Análisis de Texto, y en el blog que presentamos el día de ayer creamos una guía en la que especificamos que queremos utilizar el recurso del comentario de Samuel como nuestra base. Entonces, al hacer esto, la guía inmediatamente carga el comentario que está asociado a ese pasaje. También abre nuestras Biblias, que en este caso yo seleccioné la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, que las dos tienen un interlineal, pero como mencionaba Samuel, esta está basada en el Textus Receptus, que no es una edición crítica del Nuevo Testamento, y ahí es donde el comentario de Samuel es valioso, porque entonces no depende del texto recibido, sino depende del texto crítico, que es el que él utiliza en su comentario acá abajo. Y voy a frenarte ahí porque varios nos están preguntando por el email qué era el texto griego que se usaba en la serie de los comentarios. Entonces dilo otra vez para que se escuche bien. El comentario, lo platiqué con Samuel antes de comenzar la sesión. Él utiliza la versión de Nestle Aland 27, que es una edición crítica del Nuevo Testamento, y en algunos casos también la versión de la Nestle Aland 28, ¿verdad, Samuel? Sí, yo quiero advertir que no podemos dejar de consultar el Receptus siempre, pero tenemos que avanzar hacia manuscritos más seguros que los que utilizaba Erasmo. Erasmo no tenía otros y puso lo que tenía,
pero a medida que pasa el tiempo hay nuevos manuscritos que son recursos nuevos para definir la realidad de lo que se escribió en ese versículo. Así es. Y en un caso como este, creo yo que Logos nos puede ayudar a observar cómo es a veces tan prevalente la adopción de un término, aun y cuando no sea necesariamente la forma más precisa de traducir una palabra griega. Por ejemplo, como nos está mencionando Samuel, la versión 60 traduce el griego diaseke como testamento. Si vamos a la información, ¿verdad? Está la palabra testamento, pero nos muestra las palabras griegas de las cuales es esta una traducción, y siempre tienen a la palabra pacto como la primera connotación del griego. Y sin embargo, si nosotros utilizamos la herramienta de comparación de versiones, que está aquí en el menú de herramientas de Logos, y la utilizamos para ver este versículo en 6 versiones distintas, todas ellas dicen testamento. Y ahí aquí es donde los léxicos y los comentarios técnicos, como el que ha publicado Samuel, nos pueden ayudar a evitar esta quizá tradición hispana, ¿verdad? O tradición latina en la traducción, que normalmente se inclina por la palabra testamento, aunque no haya sido la mejor palabra para utilizar en relación al griego. Y cuando observamos su traducción interlineal, ¿verdad? Aquí está la traducción como se observa en la Reina Valera 60, que es de la que parte Samuel en su comentario, pero después nos pone el griego y pone la palabra, ¿verdad? Diateseke, ya se me olvidó, ¿verdad? Diateke, pacto. Y cuando bajamos a su análisis del texto, tenemos la explicación detallada de lo que él nos estaba mencionando brevemente, ¿verdad? Una notoria dificultad surge en las traducciones del texto griego al cambiar el significado de la palabra pacto por la de testamento, siendo la misma en los 2 versículos. Y aquí está todo su detalle en relación a por qué es que la traducción testamento no es la mejor para este texto, y aquí entonces nos ofrece una traducción propuesta por otro teólogo, Charles Riley, porque donde hay pacto es menester que conste la muerte de aquellos sobre la que se estipuló el pacto. Entonces, un comentario como el de Samuel nos ayuda a escapar de esta tradición que nos limita en cuanto a nuestra comprensión del texto bíblico, y nos puede ayudar a dar una mejor interpretación y una aplicación más precisa del valor de este pasaje para la iglesia y para nosotros en lo individual, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo. Esto, doctor Bremillo, ¿algo para agregar sobre lo que usted vio aquí? No, yo creo que es más que suficiente eso, y pedir a los pastores que con toda la generosidad vayan, yo diría con la humildad, vayan a la Biblia. No para sostener la idea personal que yo puedo tener, sino para determinar qué es lo que Dios dice ahí. Esto hay, y permitidme recomendar algo a los pastores. El griego es fantástico para mí, para casa, para mi estudio, pero el griego no lo entiende el 99,9% de la iglesia. Hay pastores que pierden un tiempo espléndido en el mensaje hablando de la palabra griega tal y esforzándose en pronunciarla, además sabiendo que la koiné no se sabe realmente cómo se pronunciaba. Y yo pongo a veces este ejemplo, que el pastor dice, el verbo está en aoristo, y la viejecita que está en el segundo banco sentada, con un dolor de piernas porque es viejecita, e hizo un esfuerzo para venir al culto, no tiene ni idea de lo que es un verbo ni de lo que es un aoristo. Dile lo que Dios dice en su idioma para que lo entienda. Pero tú, elabóralo a través de un estudio profundo de la Escritura. Muy bien. ¿Algo más, Carlos, para resaltar de ahí, en básicamente un minuto nada más? Sí, algo que quería mencionar es que otra de las herramientas que yo considero muy útiles de Logos es esta que tiene aquí, que le llama de recortes,
cuando uno está haciendo todo este análisis es muy fácil quizá olvidar o pensar dónde quedó aquella observación que yo quería recuperar de alguno de los comentarios que leí, pero la herramienta de logos nos permite subrayar porciones, por ejemplo, de este comentario. Si quiero utilizarlo para lo que voy a hacer en la preparación de mi mensaje, puedo seleccionarla y entonces de aquí copiarlo y luego agregarlo como un recorte acá, ¿verdad? Y entonces puedo ir recopilando mis recortes de los diferentes recursos que estoy utilizando en mi estudio, y después puedo exportar esto a mi procesador de palabras, o puedo incluso añadir mis notas y mis ideas en relación a lo que observo respecto a este comentario o al texto bíblico en particular, ¿verdad? Acá había agregado yo algunas otras notas, pero esa es otra herramienta muy útil, me parece a mí, de la que podemos utilizar estos recortes para ir compilando las diferentes ideas que estamos descubriendo al realizar nuestro estudio. Muy bien, les recuerdo que todavía vamos a estar aquí por unos minutos más. Si quieren pueden enviarnos preguntas a mensajes@logos.com. Tratamos de responder todas las que más podemos, si no, de todas maneras vamos a tratar de contactarlos para darle la respuesta que buscan. Y también vuelvo a decir, los recursos que estamos aquí mostrando, tanto la Biblioteca Tesoro como la serie de comentarios del Dr. Pérez Millo, están en oferta especial durante el mes del pastor. También incluso hay un mega pack con varios recursos adicionales y tienen la oportunidad de financiar todo esto en cuotas de hasta 18 meses. Así que los teléfonos están allí al pie de este video. Allí mismo ahora hay gente esperando que los llamen, que hablen y podrán responder sus preguntas. Doctor Samuel, hablamos de la exégesis, ¿no? Y es un trabajo importante, pero últimamente la exégesis es para la vida, ¿no? Es para la aplicación. ¿Cómo hacemos el salto de la exégesis a la aplicación? Es mi pregunta. Bien, toda exégesis bíblica tiene que tener necesariamente una aplicación a la vida, como acabas de decir, y es verdad. La palabra de Dios, al ser atemporal, tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. Por tanto, yo tengo que, al abrir la Biblia, primero preguntarme qué quiere decirme Dios a mí. Yo soy el primer necesitado. En segundo lugar, ¿qué quiere decir Dios a su pueblo? No lo que yo quiero decir al pueblo, sino lo que Dios quiere que el pueblo oiga. Porque no puede haber ni vida cristiana, ni alabanza, ni adoración, si no es en respuesta a la voz de Dios. El mundo de hoy está cambiando tremendamente lo que es una exégesis bíblica por un subjetivismo bíblico. Me parece que Dios me habló sobre este pasaje. Bueno, a mí me parece muy bien que te hable sobre el pasaje, pero yo quiero saber qué me dice a mí. Por tanto, es necesario una aplicación continuada. En mi comentario, como ejemplo, ya que se ha mencionado, al final de cada capítulo hay una aplicación larga a la vida cristiana de cada lector. El doctor Lacueva, uno de mis profesores más directos, me decía: si conocemos mucho de técnica teológica o de texto bíblico, pero no hemos adquirido ninguna razón para vivir conforme a él, hemos perdido el tiempo. Y es verdad, el púlpito a veces se convierte en una extravagancia, otras veces en un tecnicismo. Lo que el pastor tiene que entender claramente es que él tiene que comunicar al pueblo de Dios el mensaje de Dios en ese momento, aplicado a las necesidades cotidianas de la vida. Y en cuanto a eso, aquí nos entra una pregunta diciendo: ¿cuánto tiempo de la predicación debe dedicarse a contar lo que significó el texto y cuánto tiempo a lo que significa para hoy? ¿Nos puede aclarar? Bien, eso es imposible de definir. Por ejemplo, hay textos un tanto complejos, como hemos mencionado ese del pacto, que requerirá una explicación más larga. Otros requerirán una explicación más breve. Pero lo que es importante es no restar tiempo a lo que Dios dice y permitir que el Espíritu de Dios
aplique también esa palabra a cada uno de los oyentes. Lo que me preocupa honestamente a mí en el día de hoy es el enorme cambio que se ha dado en la Iglesia al púlpito, en el sentido incluso material. Hoy en día la Iglesia ha eliminado el púlpito y lo ha sustituido por escenarios, porque es cuestión de entretener a la gente, cuando lo que la gente necesita es oír la voz de Dios. Así que le gustaría que vuelva el atril, digamos. Hombre, no, yo no tengo ningún problema con el atril. Yo puedo tener mi Biblia en la mano, siempre que no me caigan las notas que llevo conmigo, pero lo que yo quiero enfatizar con esto es que el núcleo central de la Iglesia de hoy tiene que ser la palabra. Y toda aquella congregación que no tenga la palabra como objetivo prioritario, lo que va a generar es un infantilismo espiritual de personas que son fácilmente llevadas de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Sabe que hemos recibido algunos comentarios también y en previo a la charla, algunos nos dijeron, saben que a nosotros no nos interesa estudiar la Biblia, el Espíritu Santo nos basta. ¿Qué le diría? El Espíritu Santo no va a revelar nada nuevo en el día de hoy que no esté en la palabra. El Espíritu Santo no está en la Iglesia para magnificarse a sí mismo, sino para revelar a Jesucristo y magnificar a Jesucristo. Por tanto, el Logos escrito tiene como única respuesta interpretativa absoluta al Logos encarnado. De manera que, para conocer a Jesús, tengo que leer la palabra y estudiar la palabra. La idea de que el Espíritu me va a decir lo que yo tengo que decir en el momento oportuno es solo para momentos de agobio ante las autoridades judiciales por el testimonio del Evangelio. Pero pretender hablar en el nombre de Dios sin estudiar su palabra es una arrogancia que no corresponde, humanamente hablando, a ninguna persona que tenga conciencia clara de lo que es la Biblia. Bueno, y antes de terminar, yo simplemente quiero compartir esto que acabamos de decir. El comentario exegético al Nuevo Testamento está en oferta durante este mes, el mes del pastor, y allí ustedes ven, lo pueden conseguir en apenas 12 cuotas de $23, estamos hablando de los precios en dólares. Son más de 9.000 páginas que analizan varios de los libros del Nuevo Testamento desde una mirada auténticamente hispana. Así que aprovechenlo si pueden, es una gran alternativa. Y también tenemos un mega pack de consulta. Aquí ustedes van a ver varios recursos, la Biblioteca Tesoro, el Gran Diccionario, también obviamente los comentarios de Pérez Millo y un agregado que es una serie de videos que ayudan a entender cómo utilizar la Biblioteca Logos para el estudio del griego. Este es un mega pack, lo pueden conseguir en 18 cuotas de $75. 18 cuotas de $75. Y también termino diciendo que durante este mes de octubre tenemos un concurso. Al pie de este video están allí las bases para participar y se pueden llevar la colección FLET. Solamente tienen que participar, no requiere compra y pueden ser el ganador. Allí están nuestros números de teléfonos, como les decía, lo vamos a tener aquí para que puedan conversar con nosotros. En nuestra página web también están, si llaman desde Estados Unidos, tenemos un número gratuito, o si están llamando de otro país, pueden marcar a nuestra línea directa. Y termino con esto, la próxima charla va a ser con el doctor Don Fanning el 28 de octubre. El 28 de octubre vamos a hablar de cómo desarrollar tus dones espirituales. Cómo desarrollar tus dones espirituales, los esperamos. Estos son todos los anuncios, entonces, que quería compartir. Y ahora estamos muy contentos, ¿no?, por todo lo que hemos aprendido. Doctor Pérez Millo, yo quiero simplemente terminar con algunas preguntas más. ¿Cómo se compara su comentario, todo esto que hemos visto, con otros comentarios que existen, incluso en otros idiomas? ¿Cuáles virtudes son especiales de este comentario? Bueno, el comentario tiene como característica esencial el conjunto de elementos para poder entender el texto. Es decir, tiene todo lo que requeriría un
estudio de introducción al Nuevo Testamento, tiene todo lo que requeriría entenderlo a través de un texto que hable del entorno social, todo lo que requeriría un texto bíblico griego, el diccionario para traducir el texto bíblico, el análisis gramatical palabra a palabra, que son volúmenes que hay que poner al lado del comentario en sí. Por tanto, es el único texto, por ahora, de comentario del Nuevo Testamento con todos estos recursos y la reflexión desde el pensamiento hispano de la teología bíblica. ¿Nos puede mostrar, Carlos, cómo se quiebran por unidades los diferentes puntos y eso, para que la gente lo pueda ver? Claro que sí, voy a abrir solamente el comentario de Samuel al libro de Hebreos y voy a ponerlo en esta vista de lectura para tener un poco más de espacio. Entonces, como nos mencionaba Samuel, todos sus libros o todos sus comentarios inician con una introducción general al libro, ¿verdad? En el caso del Evangelio de Mateo, siendo el primer libro del Nuevo Testamento y el primero de los Evangelios, tiene una introducción más extensa a lo que es la palabra evangelio y la historicidad del significado de evangelio, y después una introducción a los evangelios y a los evangelios sinópticos en especial. En el caso de Hebreos tenemos la introducción general al libro, después tenemos lo que es el argumento en relación a por qué se incluye este libro en el canon del Nuevo Testamento. Fue un libro que por algunos de los primeros siglos fue debatido por algunos de los padres si debía ser incluido o no, y por ello es que una discusión sobre la canonicidad es importante al comentario, ¿verdad? Para validar que este es un libro que fue correctamente incluido en el canon del Nuevo Testamento. Después tiene una discusión sobre el autor, los destinatarios, las razones por las cuales fue escrito, dónde fue compuesto y en qué fecha posible, y después su tema, ¿verdad? Y después de ahí tenemos ya lo que es la exégesis del texto bíblico, y siempre empieza con un bosquejo. Entonces esto es muy útil para saber en qué porción de la epístola en este caso y del argumento del libro estamos actualmente, y a partir de ahí entonces tiene elementos comunes. Un momento, aquí me fui un poco rápido, pero cada pasaje va a tener discúlpame, mi computadora está un poquito lenta aquí, pero ahí está cargando. Ahí está, ahora sí ya. Entonces, entonces tenemos el texto de la versión Reina Valera 60 siempre. Salí de la versión. Disculpa, no sé qué hice aquí con el mouse. No pero importa, siempre tenemos el texto de la versión 60. Después tenemos lo que es la lingüística, ¿verdad? El aspecto lingüístico del comentario que tiene el texto griego con el interlineal en español. Después tenemos un análisis sintáctico de esa frase o de ese versículo, un análisis detallado de cuáles son los tiempos de los verbos y las formas de las palabras en el original. Y posterior a esas dos características, la lingüística y el análisis sintáctico, tenemos ya lo que es la porción exegética del comentario y la exposición en el comentario. Entonces, todas las secciones del comentario repiten este proceso: el texto bíblico, el texto griego, una interlineal en español, el análisis sintáctico del texto griego y después la exégesis. Y en la exégesis siempre tenemos frase por frase o palabra por palabra la explicación en relación al valor de esta porción del texto para el significado del pasaje y para la aplicación a la vida del creyente. Doctor Samuel, ¿cuántos libros faltan entonces de esta serie? Tenemos 11 ya editados, estoy trabajando en el 12
y nos faltarían 8, que calculo que en un año y poquito, Dios mediante, estarán terminados. En un año y pico dice que estarán terminados. Año y medio como mucho. Wow, bueno. Así que este es un buen momento, siempre lo hacemos para pedirle a ustedes que nos están viendo y que se benefician de este conocimiento, que oremos por el doctor Samuel Pérez Millo, para que el Señor le dé fuerzas y también la sabiduría de cómo encarar estos proyectos. Si tiene otro motivo de oración, algún comentario final, doctor, con gusto, adelante. Bueno, todo el asunto de mi ministerio, que tiene que ver con la literatura, por un lado, con la iglesia en otro, la formación bíblica y los viajes de ministerio a distintos lugares del mundo, que sepa en todo momento qué es la voluntad de Dios y que la haga sin reservas. Muy bien, muchas gracias. Y Carlos, ¿tenías algo más para añadir? ¿Algún desafío? ¿Algo que decir a los pastores que tal vez estén un poco temerosos de incursionar en la tecnología, ¿no? De hecho, los libros ya generan un poco de amenaza, mucho más la tecnología. ¿Qué le dirías? Creo que pues solo los invitaría a considerar el software Bíblico Logos. Es un software que, como toda cosa nueva que se aprende, tiene una cierta etapa de aprendizaje, pero el aprendizaje lo conocemos desde jóvenes, es una de las experiencias más valiosas y admirables de la vida de cada persona. Así es que la oportunidad de aprender esto y de invertir un poco de tiempo, yo pienso que el tener la disposición de invertir algo de tiempo inicialmente para aprender el funcionamiento del software va a redituar en mucho ahorro de tiempo posteriormente. Así es que creo yo que es una herramienta amigable, ¿verdad? Nos gusta decir eso respecto al software. Es fácil de utilizar, puede ser abrumadora cuando tiene tantísimos recursos, pero solamente hay que tener la disposición de aprender, y yo les invito a que pues tengan esa disposición y creo que sería de gran beneficio, ¿verdad? Esa sería una. La otra recomendación que les haría es no tengan miedo de invertir en el ministerio, ¿verdad? Los latinos, no sé cómo es allá en España, Samuel, pero los latinos nos gusta gastar en fiestas, no en libros, ¿no? Y tenemos que entender el valor de los recursos que hay a nuestro alcance. Pueden enriquecer de gran manera nuestra vida y nuestro ministerio. Y tenemos que tener la disposición de invertir en ellos. Bueno, y por eso les animo a que consideren este Mega Pack. Es un condensado de diferentes recursos, más de 600 libros que combinadamente les puede ahorrar por encima de $300, y los hemos puesto de manera tal que lo puedas financiar en 18 cuotas de 75, 18 cuotas de 75, ahí va a tener la Biblioteca Tesoro, el gran diccionario, escrito por uno de los colegas de Samuel Pérez Millo, también la serie de comentarios de Pérez Millo, y esta serie de videos de herramientas del griego para el pastor. Están nuestros asistentes, nuestros especialistas listos para responder cualquier pregunta sobre esto. Nos pueden llamar a nuestras líneas telefónicas. Allí están también en la pantalla desde Estados Unidos o también desde otro país. Aprovechenlo. Y también les reitero la charla de la próxima semana, perdón, de aquí a 2 semanas, el 28 de octubre, cómo desarrollar tus dones espirituales, por alguien que ha desarrollado equipos que plantan iglesias, es profesor de misiones y también autor de la colección Dones Espirituales. Estoy refiriéndome al señor Don Fanning. Muy bien, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias, doctor Samuel Pérez Millo. Sé que ya la hora ha avanzado allí, ya se debe ir a recostar, me imagino. Y también muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Pero bueno, a ambos no será la última vez. Nuestros usuarios disfrutan de este tipo de charlas y seguramente los volveremos a tener. Muy bien, un saludo para todos, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Dios les bendiga. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el 28 de octubre.
Y si tienen alguna pregunta, allí al pie del video están los recursos mencionados y nuestras líneas de teléfono para que llamen ahora mismo. Gracias.